Tu dinero en acción, episodio 9. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy cumplo con mi compromiso de ir saltando entre cuestiones más divulgativas, como hemos tratado en estos dos últimos capítulos de renta fija y renta variable, serie de capítulos formativos sobre cuestiones más básicas de la inversión que retomaré más adelante, para volver a tratar temas más relacionados con empresas concretas. Como dije cuando presentaba el podcast, uno de los motivos fundamentales de iniciar este proyecto, además de divulgar, comunicar a partícipes, etc., era el ir tratando cuestiones de actualidad que fuesen surgiendo y comunicaros pues, a los partícipes o posibles interesados en nuestro proyecto los acontecimientos en empresas concretas de nuestra cartera y también algunas empresas que puedan interesarnos y que estén en el radar. Y cada trimestre tenemos 2 o 3 semanas cargadas de acontecimientos relacionados directamente con nuestras inversiones. Y sobre ello trata nuestro capítulo de hoy, como son los resultados empresariales. Hoy haré un breve resumen de algunas de las empresas que han presentado hasta ahora los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2021, cierre anual, tanto de empresas de nuestra cartera como también de algún par de empresas que suelo tener en el radar y que me parecen interesantes para comentar, porque suelen ser empresas que la filosofía de inversores en calidad que nosotros seguimos pues les suelen gustar, y algunas de ellas pues pueden ser Netflix, Microsoft, Alphabet, Google, PayPal, Facebook, Spotify o Align Technology. Hoy, ahora cuando estoy grabando, es jueves por la mañana a las 12:08. Así que los resultados de esta noche que presenta Amazon todavía no los podré comentar, así que los dejaré para juntarlos con otras compañías que presentan en estas próximas semanas, como pueden ser Peloton Interactive, Constellation Software, SdeepTech, Embracer, Airbnb o Instalco, y dejaré pasar esas 2 o 3 semanas para que vayan presentando, y en una segunda parte de este capítulo de resultados empresariales los comentaré todos ellos más adelante. Aunque probablemente este capítulo, como sucedió cuando hice el balance anual de 2021 y hablé de varias compañías concretas, pueda resultar algo más técnico o más denso para aquellas personas no tan formadas o no tan habituadas en su día a día a tratar con la valoración de empresas, me comprometo, como siempre, a 2 cosas. Explicarlo de la manera más sencilla posible para que pueda llegar a todo tipo de oyentes con independencia de su formación en este tema concreto de valoración de empresas. Y segundo, como ya he acordado verbalmente con alguno de vosotros que me lo ha pedido, y era algo que me parece razonable comprometerme a ello en la labor divulgativa, me comprometo a más adelante a hacer segundas y terceras entregas del capítulo de invertir en renta variable, yendo de lo más sencillo a lo más complejo, explicando conceptos necesarios para que comprendáis perfectamente cuando hablemos de valoración de empresas, los típicos términos necesarios para comprender con total normalidad cuando hable de cualquier cuestión de unos resultados empresariales o de una valoración de empresas, que cualquiera pueda entender perfectamente de lo que estamos hablando. Pero bueno, el hecho de que todavía no hayamos llegado a ese capítulo divulgativo o formativo, que sin duda haremos, no implica que ahora debamos dejar de lado las cuestiones de actualidad que van surgiendo, porque esto de los resultados empresariales es ahora cuando debemos comentarlo. Pero en todo caso, me comprometo a hacer más adelante ese capítulo formativo. Así que bueno, yendo con ello a la propia materia del capítulo, en primer lugar me gustaría, antes de empezar a comentar la primera compañía,
comentaros un poco cuál es mi proceso a la hora de analizar una presentación de resultados de una compañía para aquellas personas que digan, oye, ¿cómo afrontas esto? ¿Cuál es el primer documento que te lees? ¿O cuál es el orden que sigues para procesar la información? Bien, esto es bastante importante y yo pues he ido afinando un poco mi proceso a lo largo de muchas presentaciones trimestrales de muchas compañías. Y una de las cuestiones que me parecen fundamentales a la hora de tener una opinión propia y sacar conclusiones de la nueva información que te está facilitando la compañía, de la información que tú no tenías el día anterior de ese trimestre y que ahora pasas a tener toda esa información, es el hecho de que tu opinión no esté sesgada por el comportamiento del mercado. Y esto pues es algo que me gustaría explicar antes de empezar a hablar de la primera compañía. ¿Por qué puede estar sesgado? Bueno, la opinión puede estar sesgada pues porque empieces a comentar con otras personas o puedas comentar por Twitter, por WhatsApp, por email, por llamada telefónica con otros inversores que tienen su propia opinión y te empiezan a decir sus conclusiones rápidas antes de a lo mejor de haber profundizado y de haberse leído en profundidad toda la información que ha comunicado la compañía. O sobre todo, y esto es muy importante, porque mires cuál está siendo la reacción del mercado a esos resultados empresariales. Y esto, para las personas que no estén tan cercanas al mercado en su día a día, es algo que creo que hay que explicar. Y es lo que es la cotización en pre-market y la cotización en after hours o after market, que se llama. ¿Qué es esto de la cotización en pre y en after? Bueno, en el mercado americano, dependiendo un poco de la liquidez de la compañía, pero la gran mayoría de las compañías sobre las que vamos a hablar tienen esta posibilidad porque son compañías muy líquidas y muy seguidas. Hay ciertos brokers, en España por ejemplo uno muy típico que te lo permite es Interactive Brokers. En Estados Unidos hay varios de los principales brokers que lo permiten y, por supuesto, los grandes clientes institucionales y los fondos de inversión tienen herramientas de brokeraje que les permiten acceder a este tipo de cotizaciones. Existe lo denominado que es un mercado gris, que es no el mercado oficial de las horas oficiales, pues que en España es de las 9 de la mañana que empieza la subasta de apertura hasta las 17:35 que cierra la subasta de cierre, ese es el mercado oficial. Pues habría unas horas antes y unas horas después de ese horario en el que hay transacciones de mercado gris que se denominarían fuera de los horarios oficiales del mercado y se puede ver la cotización de esos cruces que se están produciendo. En el mercado americano, como sabéis, pues la hora de apertura son las 15:30 españolas y la hora de cierre son las 22:00 españolas, que más o menos es de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, una cosa así, o 9:30 de la mañana a 3 o 4 de la tarde de Estados Unidos. Todo el horario que acabo de decir, pues menos 6 horas más o menos para ponernos en el horario de Nueva York. Y cuando en España son las 11, 12, 1 de la mañana, sigue habiendo cruces en el mercado americano, en lo que se denominaría aftermarket. Y cuando en España son las 10:30 de la mañana, que en Estados Unidos son las 5, 6, dependiendo de qué franja horaria cojas, 4, 5, 6 de la mañana en Estados Unidos, está habiendo cruces ya en pre-market. De hecho, ahora mismo está habiendo cruces en pre-market de las compañías americanas que han presentado ayer, que todavía no han abierto el mercado. Y ayer, después de la presentación de Spotify, de Facebook, etcétera, etcétera, estaba habiendo cruces en aftermarket de las compañías que acababan de presentar. Este mercado gris, por denominarlo de alguna manera, es más o menos fiable dependiendo de la liquidez que tenga la compañía y del número de acciones que se estén cruzando en ese mercado. Hay compañías poco líquidas que de repente ves una cotización en aftermarket que cruzó 40 títulos o 200 títulos y eso es porque alguien en Interactive Brokers o cualquier broker de los que te permite hacer esa transacción le ha dado el botón y como no había demanda, no había liquidez suficiente para atender esa operación, la ha cruzado a un precio bajísimo o a un precio altísimo y eso no es para nada indicativo de lo que va a suceder al día siguiente en el mercado oficial. Y no hay que fiarse de esa transacción. Sin embargo, lo que sucede muchas veces es que compañías tan enormemente líquidas como todas estas megacaps o empresas que aunque no sean tan enormes hayan presentado resultados y se está moviendo mucha liquidez en el aftermarket o en el premarket, y esos movimientos sí que son fiables de lo que va a suceder al día siguiente porque los que están transaccionando ahí, los que están haciendo movimientos son las grandes gestoras o los grandes clientes institucionales que realmente son los que van a posicionarse al día siguiente en esos precios, con lo cual sí que es fiable de lo que va a suceder al día siguiente. Claro, tú si antes de procesar toda la información ya estás viendo esta reacción del mercado, puedes quedar completamente sesgado para bien o para mal de la información que acaba de presentar la empresa y que tu opinión
de esos resultados ya los estés mirando con un cristal diferente a los que lo mirarías si lo estuvieses analizando sin estar sesgado. Con lo cual, ¿qué es lo que yo hago? Yo cuando se acercan las 10 de la noche, que más o menos a las 10:05, 10, entre las 10 y 10 y 5 es cuando presentan las compañías, justo al cierre del mercado americano es cuando presentan los informes, ya 10 minutos antes pongo el móvil en modo avión, desconecto todo tipo de conexión con cualquier WhatsApp, redes sociales, llamadas, etcétera, y me aíslo completamente de toda la comunicación externa y solo dejo abierto el Chrome para poder entrar en la página de Investor Relations, de relaciones con el inversor de cualquiera de estas compañías, para directamente ir a descargarme el informe que ha presentado, y como mucho pues tengo abierto pues mis Excels con mis modelos y el ticker o Bloomberg o Investing, cualquier plataforma que cada uno utilice para procesar, ver un poco la información financiera de los ejercicios pasados y las estimaciones de los analistas para ese trimestre, para, con la información nueva que tenemos, introducir toda esa información en mi modelo, analizar toda la comunicación y todo lo que están contando del trimestre, compararlo con las estimaciones que yo tenía o cómo creía que debían ir a esas alturas del año y ver un poco las estimaciones que había los analistas para ver si pues, la compañía ha reportado bien, ha reportado mal, cómo ha reportado en ventas, cómo ha reportado en márgenes, si creo que el release de información es positivo o negativo y hacerme una opinión en base a toda esa información de lo que yo creo que debería hacer el mercado tras esa comunicación. Hay veces que es exactamente lo que esperas y dices, pues esto está mal, le van a pegar un poco, o esto está fatal, le van a pegar mucho, o hay veces que dices, madre mía, vaya presentación tan positiva, ha batido todas las estimaciones, tanto las mías como las de los analistas, va a subir un poco o más todavía, pues esto es algo completamente inesperado para bien y va a subir muchísimo. Hay veces que aciertas y veces que no aciertas y hay veces que dices, oye, pues es que esto está bastante bien. La verdad es que de repente, pues después de procesar toda esa información, es cuando vas y miras cómo la está tratando el mercado en aftermarket y dices, joder, pues a mí me parece que estaba bastante bien. Y de repente ves que le están pegando en after y a lo mejor resulta que al día siguiente termina en positivo o ese día cae un poco y luego se da la vuelta y demás. Entonces es importante no quedarse sesgado por esa información de la cotización aftermarket, porque lo más importante es procesar la información de manera independiente y tener una opinión propia, no sesgada, después de leer todo ese informe de la compañía. Porque claro, dicho esto, lo más importante de todo no es lo que haga la compañía en cotización aftermarket o la cotización del día siguiente. Lo más importante de todo es que nosotros tengamos una opinión propia sobre esa nueva información que nos está facilitando la empresa, porque al final un trimestre no es del todo relevante, no va a marcar el devenir de la compañía en largo plazo. Pero la suma de un trimestre más otro trimestre más toda la información que te va publicando la empresa, es decir, la ejecución de la compañía a lo largo del tiempo, sí que es clave para nuestra opinión sobre esa compañía y sobre nuestra opinión sobre si tenemos una posición en la empresa, saber un poco si está ejecutando bien, si todo va según lo previsto, o si hay partes importantes de la tesis que a lo largo de los trimestres van cambiando y debemos cambiar de opinión. Y para ello es fundamental que nuestra opinión sea propia y no sesgada. Entonces, la primera compañía que me gustaría comentar, que normalmente casi todos los trimestres es de las primeras que presenta, es Netflix. Netflix es una compañía que todos conocéis, que está liderando la transición en el entretenimiento a través de consumo de vídeo en línea a consumo de vídeo a demanda, y que nosotros, bueno, según el último informe trimestral del fondo a cierre de 2021, no teníamos en cartera. Pero es una de las compañías que a mí me gusta hacer un seguimiento de su modelo de negocio. Y bueno, solo quiero daros unas pequeñas pinceladas de por qué nunca la hemos tenido en cartera y comentaros un poco lo que ha presentado y la reacción del mercado, pero simplemente deciros que Netflix me parece un caso suficientemente interesante para hacer un capítulo específico sobre ella. Así que no voy a extenderme demasiado sobre su presentación y dejaré lo más relevante para ese capítulo concreto sobre Netflix, porque así no adelanto acontecimientos de lo que son mis conclusiones sobre la presentación que ha hecho y un poco la lectura que yo he hecho de esos resultados y de la reacción del mercado. Entonces, por daros unas pequeñas pinceladas, a mí personalmente voy a decir claramente que rascando simplemente a nivel superficial y un poco como usuario de la compañía, no habiendo analizado en profundidad su modelo de negocio, nunca me había gustado la compañía porque me parecía pues que su materia prima o el producto que vende, que es el contenido, es muy costoso.
y además parece que sin límite en el gasto de contenido, ¿no? Y bueno, pues en la batalla por ganar usuarios contra sus competidores, alguno de los cuales tiene su propio catálogo de IP a coste cero porque ya lo tiene producido desde hace muchos años, como es Disney, pues que Netflix iba a entrar en un pozo sin fondo de gasto ilimitado, que cada año iba a gastar más y más, y que entonces todo ese gasto que necesitaba para captar usuarios, pues esa generación de valor no iba a llegar a los accionistas. Eso el primer motivo. Y el segundo motivo, que en general pues Netflix siempre ha cotizado muy cara. Tenía siempre una valoración muy exigente, descontando el mercado pues un futuro perfecto pues que yo no tenía la certeza de que fuese a producirse. Entonces, pues modelo de negocio que yo no terminaba de ver, la generación de valor para el accionista a largo plazo y cotización cara, pues nunca había invertido en ella. Como digo, esta era mi opinión un poco desde la lejanía y habiendo rascado solo a nivel superficial. Entonces, Netflix presenta un trimestre con un crecimiento en ventas, el cuarto trimestre de 2021, del 16%, frente a trimestres en finales de 2019, mediados de 2020, pleno COVID, en los que llegó a crecer al 25-30% en ventas. Y además un desplome de márgenes operativos de 25, 30, 23, 25% que acaba de tener al 8% de margen operativo en el trimestre. Además, presenta 8 millones de nuevos suscriptores en el cuarto trimestre de 2021, pero da un guidance de que en el primer trimestre del 2022 pues va a tener solo 2,5 millones de altas nuevas. Entonces, claro, ¿cuáles son los miedos del mercado con Netflix? Bueno, el principal miedo del mercado es que Netflix haya tenido un adelanto de la demanda, es decir, un anticipo de entrada de suscriptores que hayan entrado antes de tiempo, es decir, un suscriptor potencial que consideraba en algún momento poder llegar a, por sus cualidades o por el sitio donde vive o por el contenido que consume o por su edad o por su poder adquisitivo, ser potencial suscriptor de Netflix, y que a lo mejor se habría suscrito en el 22, en el 23 o en el 24 y que de repente nos encierran a todos en casa y todo el mundo se suscribe de golpe en el año 2020. De hecho, hablamos de que Netflix acaba de hacer 8 millones de suscriptores y que está diciendo que va a hacer 2,5 millones en el siguiente trimestre, pero es que tiene trimestres a principios de 2020 de 15,8 millones, 10 millones, 9 millones en un trimestre. Es decir, el mercado teme que toda esa demanda se haya adelantado y que entonces ahora le vengan años muy flojos en los que prácticamente no capte nuevos clientes. Y tú dices, como Netflix, presentas y dices, no, es que solo voy a captar 2,5 millones, además el top line o las ventas se ralentizan a niveles del 16% y además como estoy gastando tanto en contenido, es decir, en el cuarto trimestre he presentado muchas series nuevas, pues me caen los márgenes operativos de niveles del 23-25% al 8%. Bueno, pues como os imagináis, la reacción del mercado no se hace esperar y es solo ese día, el día que presentó, cayeron un 22% las acciones y ya acumulada la caída que llevaba los días anteriores, con toda la corrección de las empresas de crecimiento y sumados a otras caídas posteriores después del día de la presentación de resultados, la caída total de máximos a mínimos es de un 50%. O sea, Netflix pasa de $700 por acción a $350 por acción. Niveles que no cotizaba desde mediados de 2018, desde marzo-mayo de 2018. O sea, hablamos de que Netflix en unas pocas semanas pasa a evaporar todo el valor generado para los accionistas en 4 años. Bueno, como os decía, no os voy a dar un poco mis conclusiones todavía de toda esta presentación de resultados, de lo que veo que ha presentado, de lo bueno, de lo malo, del potencial a futuro, etcétera, de un poco de lo que yo veo aquí. Simplemente deciros que el management comenta en la conference call que ellos creen que todo correcto, que van a seguir invirtiendo en nuevo contenido, que pues hay un poquito de bajada en los suscriptores añadidos porque simplemente pues consideran que el calendario de presentación de contenido nuevo está más hacia el final del próximo trimestre y que entonces como no hay tanto contenido nuevo ahora en enero y en febrero, pues que la entrada de suscriptores nuevos va a ser un poquito más suave y que los márgenes están ok, que es verdad que han presentado más contenido en el cuarto trimestre, pero que es de esperar que ellos van a seguir con su incremento de márgenes. Venían de ya hacer márgenes operativos del 20% y que siguen firmes en que su expansión de márgenes va a estar en el orden del 3% anual promedio. Habrá veces que hagan 0 o 1 y al año siguiente te harán 5 o 6, pero una compañía con márgenes operativos del 20% que te está diciendo que durante los próximos años va a seguir incrementando sus márgenes operativos, o lo que es lo mismo, escalando
sus costes fijos, escalando el gasto en contenido a niveles del 3% anual, cuando viene de márgenes operativos que ya no están nada mal, que son del 20% más o menos, lo que está haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, otro miedo en el mercado en la conversión en caja, porque el nivel al que amortiza o la rapidez con la que amortiza el contenido no es exactamente el mismo que con el desembolso que hace de cash flow, con lo cual el EBIT que produce no se convierte en flujo de caja ni operativo ni libre, con lo cual pues es otro miedo del mercado, es decir, sí, bueno, pues estás haciendo márgenes EBIT de tanto, pero como la caja te sale al contado y la amortización es a plazos más largos a lo largo de los años, pues realmente pues no estás generando caja, con lo cual pues tienes un poquito de deuda, te gastas mucho en intereses porque son emisiones de bonos, como hablamos en el capítulo de renta fija, de bonos high yield que pagan un tipos de intereses muy altos, con lo cual te gastas dinero en intereses, no puedes remunerar al accionista, etcétera, etcétera. Y bueno, veremos un poco todo esto del capital allocation, de lo que hizo Netflix en los últimos años, de lo que ha dicho que va a hacer estos próximos. Efectivamente, como os decía antes, en el capítulo específico, que tiene mucha chicha todo esto de Netflix, su historia de los últimos años y lo que yo veo para los próximos, para hacer un capítulo específico de esta compañía. La segunda compañía sobre la que quería hablaros hoy es una compañía que sí que tenemos en cartera ya desde hace años, que es Microsoft, que también la conoceréis todos. Sobre Microsoft quería comentaros dos cosas. Una, principalmente, pues la presentación de resultados que ha hecho hace unos días, y otra, la transacción que muchos de vosotros habréis leído en las noticias, la oferta que ha hecho para comprar Activision Blizzard para incorporarla a su división de videojuegos, y que ha sido una transacción pues que ha hecho mucho ruido en el sector por el tamaño, y bueno, pues hay diferentes opiniones sobre esta adquisición y quería pues aportaros un poco mi visión sobre el por qué está haciendo esto Microsoft y si me parece que tiene sentido o no. Entonces, yendo a un poco primero por los resultados, que es lo que trata el capítulo de hoy, la presentación de Microsoft es uno de los ejemplos de presentación que cuando te aíslas del ruido de primera mano, pues te parece que es muy buena la presentación, procesas toda esa información y a continuación, cuando ya tienes una opinión de, joder, la han vuelto a sacar, o sea, es muy buena esta presentación, y a continuación ves la reacción del mercado y como está esos días súper pesimista con toda la tecnología, pues me parece que estaba cayendo un 7% Microsoft, ¿no? Efectivamente, a lo largo de los siguientes días, creo que al día siguiente el mercado oficial no solo no cayó, sino que subió un poco, y a lo largo de esos próximos días volvieron a llevarla a su sitio correcto, ¿no? Entonces, la definición que mejor se adapta para mí de Microsoft cuando presenta, para mí siempre es la misma, y es un reloj. Es de esas compañías con las que duermes muy tranquilo en cartera, o sea, en la que cada presentación de resultados sabes que no te va a decepcionar, porque le pegan a todo, pegan a sistema operativo, le pegan a ciberseguridad, le pegan a ofimática, le pegan a cloud, le pegan a gaming, y ahora, pues aparte de hardware con Surface y aparte de LinkedIn, etcétera, etcétera, pues es que ahora le pegan hasta la publicidad, ¿no? Cosa en la que hasta recientemente no se habían metido. Y pues como que lo hacen todo bien. O sea, desde que entró Satya Nadella en 2015, pues es una compañía que es un reloj de componer y de generar valor para el accionista. Le pega a todas las líneas, genera mucha caja, la caja pagan un poquito de dividendo, otro poquito recompran acciones, otro poquito reinvierten de cara al futuro, otro poquito lo van acumulando en caja, es decir, una compañía que además ahora, como veremos con el Activision, puede reinvertir en nuevos negocios a tasas altas, compañía que lo tiene todo y que cotiza siempre a un múltiplo un poquito por encima de la media del mercado, y creo que con motivo, porque es una compañía con la que puedes dormir muy tranquilo. Y de hecho, pues nosotros desde que la compramos para la cartera, pues es una compañía que nos compone en cartera a tasas muy altas. Nosotros compramos las primeras acciones de Microsoft hacia finales de 2018. En las caídas aquellas que hubo entre octubre y diciembre de 2018, compré las primeras acciones para la cartera del fondo a $105 por acción. Están a 300 y pico, o sea, creo que cerraron ayer a 310, $311 por acción. O sea, se ha triplicado nuestra inversión en el plazo de poco más de 3 años, es decir, una tasa compuesta del 35-40% anualizado nos está rentando. La hemos tenido con más o menos exposición dependiendo del momento. En algún momento después que había subido muy fuerte la había reducido ligeramente con venta de calls, luego en el COVID volvió a aumentar mucho, que cayeron muy fuerte las acciones otra vez a 160 y volvimos a cargar muchas, y bueno, pues de promedio en función del momento, pues eso, una tasa compuesta del 35-40% anual, para que digan que no se puede generar valor en estas compañías grandes y que hay que irse a microcaps. Ya nos gustaría tener 20 compañías que nos compusiesen al 35% anual compuesto.
Entonces, yendo más puramente a los resultados, pues una compañía que supera ampliamente las estimaciones de ventas que tenía el mercado, que sigue creciendo en top line al más del 20%, cuando en el mismo trimestre comparable del año pasado había crecido al 16-17%, es decir, pues acelerando crecimiento, márgenes del 43% operativos, cuando en el mismo trimestre comparable del año pasado había hecho el 41%, o sea, aumentando en ventas y expandiendo márgenes, y luego pues con líneas como Azure, que es la división de cloud de la compañía. Algún día hablaremos específicamente de todo esto del cloud, que el cloud no es un tipo Dropbox o un pendrive en la nube como se suele pensar para tener allí mis fotos, sino que el cloud es un sistema que está sustituyendo a todos los servidores on-premise, que se llama, es decir, dentro de la propia empresa, no solo para almacenamiento de datos, sino para conectarte y tener todos tus sistemas CRMs, gestión de facturas, de nóminas de clientes, todo el funcionamiento de una compañía, en vez de tenerlo dentro del propio edificio de la compañía, tenerlo en la nube, en los centros de datos de Microsoft, con todos tus sistemas integrados, pues que tiene unas ventajas competitivas increíbles. Una vez que estás, es lo que más sticky que hay, pues sticky, pegajoso, quiere decir que es muy complicado luego, una vez que estás ahí dentro, cambiarte para las compañías, con lo cual pues está sembrando en un terreno como fue Windows durante tantísimos años y sigue siendo otro terreno en el que va a poder aplicar subidas de precios todos los años y sus clientes pues básicamente no se pueden cambiar, con la diferencia de que Windows pues es prácticamente, si quitamos iOS, un monopolio en lo que son PCs o ordenadores personales o ordenadores empresariales, y que el cloud se lo están repartiendo entre 3 jugadores, ¿no? Pero vamos, esos 3 jugadores pues tienen los mimbres para estar creciendo ahí durante muchos años. Pues nada, el cloud de Microsoft crece al 45-46% después de bases comparables en las que estaba duplicando año a año y a continuación creciendo al 76%, y sigue creciendo ya sobre una base inmensa, creciendo al 46%, y además es que con una penetración todavía muy baja, es decir, quedan muchísimos servidores y muchísima infraestructura por traspasarse en muchas pymes, y muchas empresas se están traspasando las grandes, pero en muchos sectores más tradicionales como banca, seguros, etcétera, mucho por trasladar todavía a cloud, en muchísimas pymes todavía todo pendiente de trasladar a cloud, con lo cual con años por delante para crecer. Pero no solo cloud, es decir, es que Microsoft básicamente, pues podríamos decir que le pegan a todos. O sea, Microsoft es como muchas empresas maravillosas todas juntas, o sea, es como un gran estudio de videojuegos, una gran empresa de hardware a través de Surface y de Xbox, una gran empresa de ciberseguridad, una gran empresa de ofimática con todas sus herramientas que usamos todos los días y cuya curva de aprendizaje implica que es básicamente imposible cambiarte de Excel, Word o PowerPoint a otras herramientas porque tardarías mucho en aprender a utilizar un sistema nuevo, con lo cual no te cambias y pagas la cuota mensual. Una empresa gigante de sistema operativo que tiene uno de los mayores ventajas competitivas por switching cost que existe, que es no te puedes cambiar de Windows porque tendrían que cerrar las empresas 3 meses para cambiar el sistema operativo y formar a todos sus empleados en un sistema nuevo. Y bueno, pues cada una de estas empresas con unas tasas de crecimiento maravillosas, pues Office creciendo al 20%, LinkedIn creciendo al 37%, Dynamics, que ahora hablaré de ella, creciendo al 45%, Azure al 46%, Windows al 25%. Bueno, pues una verdadera maravilla, ¿no? Por hablaros de alguna de las divisiones en concreto, por ejemplo, pues Teams acaba de sobrepasar 270 millones de usuarios mensuales activos. O sea, esto era algo que podía verse bastante claro, ¿no? Si tú ya tienes Teams o Google Meet en tu aplicación, sea de Google Suite o de ofimática de Microsoft, pues vas a utilizar el chat con clientes, videoconferencia con tu equipo en la aplicación que más sencillo lo tienes, porque lo tienes incluido en tu cuota que le pagas a Google o en tu cuota que le pagas a Microsoft. Bueno, pues están merendando a Zoom Video Communications, que había tenido un boom en la pandemia y que lo está teniendo muy difícil para competir con estos gigantes que ya lo integran en toda su aplicación completa, ¿no? Pues Teams, 270 millones de usuarios. Hablamos de que, por ejemplo, pues Windows tiene más o menos ahora mismo, Windows 10 o Windows 11, 1.4 billón de usuarios activos todos los meses utilizando alguna vez a lo largo del mes Windows 10 o Windows 11, con todo el teletrabajo y la vuelta a la actividad y el trabajo desde el hogar. Ha habido un boom en la venta de ordenadores personales y esto es un gran viento de cola para Microsoft para los próximos años. Hablamos, por ejemplo, pues de la parte de publicidad, pues solo la parte de publicidad de Microsoft tiene 10 billion en los últimos 12 meses de ingresos, o sea, sería como una gran compañía de publicidad en sí misma, con todo su negocio de publicidad, sea el buscador de Bing, sea el LinkedIn, sean las diferentes aplicaciones de Microsoft que utilizan publicidad. Y pues hablando concretamente de una de las aplicaciones concretas de Microsoft, que ciberseguridad. Oye, pues ciberseguridad, para que os hagáis una idea, Microsoft da en sus datos del trimestre que tienen 715.000 usuarios o soluciones que durante el trimestre ha aplicado ciberseguridad o que su herramienta de ciberseguridad la han utilizado,
Para ponerlo un poco en perspectiva a una compañía bastante grande y de crecimiento de ciberseguridad como puede ser CrowdStrike. CrowdStrike tiene 15.000 clientes, o sea, para que os hagáis una idea, esto significa que el negocio de ciberseguridad de Microsoft es 50 veces el número de clientes de CrowdStrike. Y dirás, no, bueno, pues a lo mejor es que CrowdStrike puede facturar más por cliente. Pues Microsoft dice en su nota que durante los últimos 12 meses el negocio de ciberseguridad ha facturado 15 billion, creciendo al 45% year on year. Claro, una empresa de ciberseguridad, a los múltiplos que cotizan en el mercado estas empresas, por ejemplo, CrowdStrike factura 1.3 billion, 1.300 millones frente a 15.000 millones de Microsoft. CrowdStrike es verdad que crece un poco más, o sea, está creciendo al 60-70%. Podríamos decir, bueno, pues que CrowdStrike merece un múltiplo más alto. Ya CrowdStrike está a 30 veces ventas. Diríamos, bueno, pues vamos a poner que como el múltiplo de Microsoft, o sea, el crecimiento de Microsoft es más o menos 3/4 partes, Microsoft crece al 45 y la otra crece al 60, pues vamos a ponerle en vez de 30 veces ventas, pues 20, 25 veces ventas. Pues es que esto sería que Microsoft tiene dentro una compañía de ciberseguridad de 350 billion. Es decir, o sea, esto es solo la división de ciberseguridad de Microsoft podría ser el 15% de la capitalización de mercado de la compañía, ¿no? Y creciendo al 45%, pues es que están montando una compañía que en unos años pues puede ser un pedazo bicho dentro del propio negocio de Microsoft que ya nos está viniendo incluido cuando la estamos comprando, ¿no? Entonces, bueno, pues gaming, todo lo que están haciendo con Game Pass, 25 millones de suscriptores que directamente pagan una cuota mensual fija para descargarse todos los juegos y poder jugar a través de la propia Xbox. Al final van a terminar haciendo un sistema de consumo vía streaming que basado en cloud de Azure, pues la integración con el propio desarrollo de los juegos cuando juguemos en streaming por 4K, el hecho de tener in-house tu propia nube para ese tipo de juegos que necesitan una latencia muy muy baja, es decir, muchos frames por segundo y que no haya nada de ralentización en los juegos de tan alta definición, el hecho de tener el cloud in-house pues es una ventaja competitiva para Microsoft muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues hilando esto con la parte de Activision Blizzard, que alguna gente me preguntaba, oye, ¿cómo lo ves esto y tal? Bueno, pues Microsoft es una compañía que lleva tiempo construyendo de menos a más, o sea, empezando por hardware y con el estudio de videojuegos pequeño que tenían, una división de gaming que es muy, muy, muy relevante. Y entonces, bueno, pues hacen una operación de adquisición sobre Activision Blizzard, que es el estudio de algunos juegos míticos que todos conoceréis como Call of Duty, Diablo, World of Warcraft. En la parte de división de juegos móviles que se llama King, pues tienen el Candy Crush, que también es conocidísimo. Bueno, pues franquicias de este tipo que son de las que venden millones de unidades todos los años, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que tengo que decir aquí es que, claro, cuando tú tienes una compañía de este tamaño que está siempre bajo el foco regulatorio para temas de M&A, de adquisiciones, porque a todas estas, pues las Facebook, Google, Amazon, Microsoft, etcétera, las vigilan mucho porque como tienen negocios tan o monopolísticos o oligopolísticos, controlan mucho que puedan intentar hacer adquisiciones de competidores para ensanchar esa ventaja competitiva y seguir con su gran dominio de mercado. Claro, una de las ventajas que tiene Microsoft aquí es que, como no se considera que Microsoft sea una compañía de videojuegos, pues puede permitirse hacer una adquisición tan grande como Activision Blizzard, que ahora os daré las cifras, sin que esté en el foco regulatorio y sin que le miren, pues oye, me voy a comprar el sistema operativo. Imaginaros, si hubiese 2 o 3 sistemas operativos, pues me compro el segundo y el tercero y entonces ya no hay ninguno más. Eso sí que no se lo permitirían hacer, ¿no? Pero claro, comprarse una empresa de videojuegos como que parece que no estás haciendo un monopolio ahí, porque en la división de videojuegos todavía la oferta está muy, muy, muy segmentada, o sea, muy atomizada y está muy lejos de haber un monopolio o un oligopolio. De hecho, hay muchos jugadores, ¿no? Por eso en este sector tiene sentido la compra de otros estudios para consolidar el sector porque está muy atomizado, ¿no? Dicho esto, me parece que tiene sentido que vayan hacia ahí, aunque la adquisición, como veremos ahora, os diré un poco las cifras, sí que está bajo el foco regulatorio y probablemente le vayan a pedir tome algún tipo de medidas, como no poner los juegos en exclusiva, etcétera, etcétera, o que algunas de las divisiones las venda, algún tipo de cosas de estas, pero probablemente la adquisición salga adelante. Entonces, claro, pues la adquisición de este tipo, ¿ellos qué dicen? Pues hay 3 partes que son muy interesantes de esta adquisición, ¿no? Por una parte, pues claro, para Game Pass, para lo que es la cuota de suscripción para juegos de Microsoft, meter en esa cuota el Call of Duty, Diablo, todo este tipo de juegos de jugadores masivos, pues mejora mucho la propuesta de valor de Game Pass. En segundo lugar, Activision Blizzard tiene más de 400 millones de jugadores mensuales.
pues para Microsoft poder acceder a toda esa base de jugadores, saber cómo se comportan, etcétera, etcétera, pues es muy interesante. Pueden hacer venta cruzada, pueden ensanchar un poco su ventaja competitiva y ofrecerles los juegos que tenían antes en su cartera a esos jugadores. Pues es una cantidad de información muy importante. Y además, pues no hay que olvidar que Microsoft, la demanda de juegos que tiene a través de Game Pass, que tú pagas una cuota fija y te descargas unos juegos u otros, y él, como pasa con Spotify con los royalties de la música, ya después va repartiendo en función de la demanda que haya de cada juego, a cada estudio le paga la parte proporcional de los ingresos que ha tenido, pues son los que mejor conocen la demanda que hay como distribuidores de todo ese contenido y toda esa IP, son los que mejor conocen la demanda que está habiendo, con lo cual pues aplican sus conocimientos y dicen, pues los activos de Activision Blizzard son muy interesantes, ¿no? Y luego, pues claro, pues por tercer lugar, oye, pues me refuerzan mi propuesta en Game Pass y yo además accedo a toda esa masa crítica de jugadores gigante de 400 millones, pero es que además tengo una división de King que es de juegos móviles con Candy Crush, etcétera, que yo no había tocado previamente y que es la que más viento de cola tiene en el sector, porque una de las partes importantes de esto, como ahora diré cuando diga un poco las cifras a las que compran, es que se están comprando un activo que tiene grandes vientos de cola, unos crecimientos orgánicos muy importantes, porque aún post-COVID cada semana marca máximos históricos el número de jugadores conectados en Steam. Es decir, que el gaming, pues ellos en su conference call hablan de que hay ahora mismo 3.000 millones de jugadores en el mundo. Aplica a todo: ordenador, teléfonos móviles, consolas, cualquier tipo de jugador, juegos casuales, de simplemente de rompecabezas o de Tetris o de Candy Crush, etcétera, en el teléfono móvil, también contabilizan pues 3.000 millones de jugadores en el mundo, y que dicen que en el año 2030 va a haber 4.500 millones de jugadores. O sea que de aquí a 2030, en 8 años, va a crecer un 50% el mercado. Están diciendo que son tasas de crecimiento orgánicos muy potentes, ¿no? Por eso quieren crecer ahí, porque es una compañía que tiene una serie de negocios que están en proceso de maduración y que quieren reinvertir a tasas muy altas en negocios de alto valor añadido, con altos márgenes y de alto retorno sobre el capital invertido. Es decir, videojuegos, que cada unidad marginal tiene coste extra que tiende a cero, con lo cual los márgenes incrementales son muy elevados, y Microsoft, o sea, tiene de ella, como ya invirtió en cloud, como ya invirtió en ciberseguridad, como ya invierte en gaming, que es una industria de alto retorno sobre el capital invertido y con muchos vientos de cola. Entonces, ¿por qué Activision Blizzard? Bueno, pues por todos estos motivos que acabo de decir: millones de usuarios, refuerza su propuesta en Game Pass, juegos móviles, una cartera de IPs muy importante que puedes extender hacia diferentes divisiones, hacer nuevos juegos, hacer secuelas, hacer precuelas, etcétera, etcétera. Y además, porque Activision Blizzard es una compañía que era como bastante value en el sector de juegos, es decir, una compañía con muy buenas IPs, pero muy penalizada su cotización en el mercado, porque no hay que olvidar que, bueno, para el que no lo supiese, Activision cotizaba en el mercado. Entonces Microsoft hace una oferta de 70 billion, o sea, ofrece 69.000 millones de dólares, que son $95 por acción. Las acciones a día de hoy están cotizando a 79 más o menos, es decir, un potencial del 20% frente a lo que ha ofrecido Microsoft. Y ¿cómo puede ser? Si Microsoft, un tan buen pagador como Microsoft, ofrece 95, ¿cómo pueden estar las acciones a 79, ¿no? Con un potencial del 20. Bueno, pues porque el mercado está especulando con que dos motivos principales: que pueda haber algo de riesgo regulatorio, es decir, que le echen para atrás la operación, como se la echen para atrás, ese día caen un 30-40% las acciones de Activision. Segundo, que pueda haber algún tipo de troceo que le obligan a vender una parte, etcétera, y que entonces el importe no lo recibas íntegro, con lo cual puedan tener que rebajar la oferta parcialmente. O tercero, pues que se están hablando de que esa operación se terminaría de concretar, o sea, de firmar a mediados de 2023. Y claro, estamos a principios de 2022, con lo cual 1 año y medio pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces el mercado, como siempre prudente, prefiere pagar ahora mismo $79-$80 por las acciones y no 95 que te van a dar, ya se verá si te dan a mediados del año que viene. Entonces, pues es una compañía que siempre estuvo muy penalizada porque estaba un 30% por debajo de está ahora mismo antes de que Microsoft hiciese la oferta, por un motivo tan importante y tan sencillo como el equipo gestor que tiene Activision Blizzard. Es decir, es una compañía que siempre ha estado muy penalizada por escándalos sucesivos de diversos tipos que ha tenido el consejero delegado, el management, etcétera, y que como un poco los inversores siempre estaban a expensas de, oye, estos activos tan buenos, este chorro de dinero que es Activision Blizzard, Call of Duty, etcétera, etcétera, que todos los años venden muchos millones de cada una de sus nuevas versiones del juego, qué pena que tenga un equipo gestor así. Tan pronto cambien al equipo gestor, esta compañía debería valer mucho más.
Bueno, Microsoft de buenas a primeras ha dicho que en principio va a dejar al consejero delegado, ya veremos lo que pasa dentro de un tiempo, pero le pone un jefe por encima de la parte de estudio de juegos de Microsoft y entonces, bueno, pues están comprando, aún con la prima de la oferta. Activision generó en el último año 3.4 billones de flujo de caja, lógicamente es un negocio hiperligero de activos, es decir, prácticamente sin CAPEX. 3.4 con un crecimiento, ponemos que genere 3,5, 4 billones en el próximo año, 2 años, pues a 60, 70 billones que está pagando por ellos, está pagando menos de 20 veces flujo de caja en un sector con grandes crecimientos orgánicos, con una posibilidad de sinergias entre los dos estudios bastante importante, de desarrollo de todas esas IPs, es decir, probablemente esté pagando bastante menos que ese múltiplo óptico que estamos viendo ahora a corto plazo por un activo con altos retornos sobre el capital invertido, etcétera, etcétera. Es decir, una jugada que es además bastante oportunista y que me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Al final, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Oye, pues tú tienes el hardware a través de Xbox y tu plataforma de comercialización a través de Game Pass, pues tienes que integrar verticalmente, necesitas el contenido. Si tú desde el contenido, desde que generas el contenido en el estudio, lo comercializas a través de tu plataforma y tienes a los jugadores en tu consola, desde que generas el código del juego hasta que el consumidor final lo utiliza, te llevas todas las partes de la cadena de valor. Con lo cual, para los márgenes de la división de juegos de Microsoft es buenísimo. Pues, ¿qué están haciendo? Ensanchar su ventaja competitiva teniendo también la IP, que ya tienen muchas IPs porque su estudio ya tiene juegos propios y compraron Bethesda hace nada, etcétera, etcétera, pero esto es una adquisición de otro nivel, o sea, de unas características tanto por la calidad como por la cantidad muy, 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 muy grande, ¿no? Con lo cual, pues una decisión que a mí me parece muy acertada y oportunista por parte de Microsoft y quizá un poco de pena para los accionistas de Activision Blizzard porque a medio o largo plazo, si solucionasen los problemas que tenían con el management, pues podría ser que las acciones de Activision estuviesen claramente infravaloradas al precio al que les está comprando Microsoft. Bien, la siguiente compañía sobre la que quería hablar es una compañía que nosotros no tenemos en cartera y nunca la hemos tenido. Y bueno, pues primero decir que es quizá de las compañías de las que voy a hablar de la que menos conocimiento profundo tengo, o quizá pues al no haberla tenido nunca en cartera, la que menos horas de análisis le he dedicado porque, como diría a continuación, pues las dinámicas de esa industria me parece que tienen más riesgo de lo que se puede percibir a futuro. Y esta compañía es PayPal. PayPal es una plataforma de pago o de gestión de pagos principalmente para comercio electrónico. Como sabéis, hace ya bastantes años se escindió de eBay, era la plataforma de pago de eBay y se convirtió en una empresa independiente y que además a lo largo de los años le fue bastante mejor que a eBay por separado, ¿no? Entonces, ¿por qué las dinámicas de esta industria me parece que tienen más riesgo de lo que a lo mejor se percibe? Bueno, primero para que ponernos en situación. Los medios de pago son como compañías súper valoradas por el mercado, pues porque son muy ligeras de activos, tienen márgenes enormes, no necesitan capital para crecer, tienen una ventaja competitiva por efecto red, pues cuanto más usuarios usen esa aplicación, más terminales de pago de Visa y más tarjetas Visa haya en el mundo, pues más útil es esa tarjeta, etcétera, etcétera. Y es como el paradigma de la ventaja competitiva y de flujos de caja hiperrecurrentes, ligeros activos, márgenes altos, y como que el mercado siempre las valora de una manera muy alta porque además hay una transición muy importante de los medios de pago de efectivo, cada vez se usa menos efectivo y menos que se va a usar, pues fomentado además no solo por la conveniencia de utilizar tarjetas y no andar con dinero en efectivo, sino porque a los gobiernos también les interesa muchísimo que cada vez se utilice menos dinero en efectivo porque cada transacción electrónica va por vías oficiales y está tasada y el efectivo pues es un foco de fraude, ¿no? Entonces, bueno, pues viento de cola, industria ligera de activos, altos retornos, no necesitas capital para crecer, márgenes elevados, pues compañías que el mercado siempre ha valorado muy altas. PayPal concretamente, pues para poneros en perspectiva, Visa, que es una compañía de las muy buenas del sector, pues está presentando crecimientos del 24-25% y tiene márgenes operativos del 60-70%. PayPal es una compañía que a mí siempre me pareció que para las bondades que tiene este sector me parecía que era una compañía bastante pobre, con crecimientos bastante por debajo de lo que debería, sobre todo teniendo en cuenta que Visa depende un poco del crecimiento económico mundial en general y del aumento de medios de pago electrónicos frente al efectivo, tiene un viento de cola importante que le permite crecer por encima del PIB porque no solo se beneficia de la inflación, sino que además, como cada vez se usa más medios electrónicos, pues todo la cuota de mercado, por decirlo así, que le come al efectivo es a sumar en su cifra de negocio, ¿no? Pero claro, es que PayPal al estar precisamente en e-commerce, precisamente en pagos electrónicos de comercio online, que tiene un viento de cola brutal frente a los comercios físicos, doble viento de cola debería tener.
bueno, pues crecimientos en top line, en ventas bastante pobres para lo que debería. Y además dices, no, ¿pero qué es esto? Si esto es un código informático en una página web que cuando termino de pagar meto mi mail, entro en mi cuenta de PayPal y añade una capa de seguridad porque los raíles siguen siendo los mismos. Al final se paga por Visa, Mastercard, etcétera, etcétera. Pero añade una capa de seguridad extra, tiene un seguro frente a fraudes, que si alguien te copia la tarjeta o te hace un pago online, pues PayPal te responde y te puede pagar. Entonces como que me da esa sensación de seguridad adicional y lo hago por PayPal porque como la gente no se fía de los pagos por internet, pues al final canalizo una parte de pago y tengo dos vías. Pues el vendedor, si pago por PayPal, me entrega un trocito muy pequeñito de la venta, me la entrega PayPal. Y además, si hago una transacción internacional, pues si utilizo el método de cambio de PayPal para asegurarme ahora el cambio, tontería, nunca hay que hacerlo, coge el cambio oficial, que es muchísimo mejor, pues PayPal se lleva un fee del 1, 2 o del 3% en el cambio, ¿no? Que es una verdadera barbaridad. Bueno, pues es que yo como usuario siempre me pareció, dije, pero sí, vamos a ver, si cada vez las transacciones online funcionan mejor, con la Visa, simplemente pagando con mi tarjeta Visa, aunque sea un comercio internacional, tengo muchísima seguridad. Yo ni recuerdo la última vez que me copiaron la tarjeta en una pasarela de comercio electrónico y tuve un problema. Pues que no me aporta nada usar PayPal, ¿no? O sea, no, como usuario no me atraía mucho. Además veía crecimientos en top line muy flojos y márgenes operativos. Pues es que estamos hablando de Visa, márgenes operativos del 70, pues que PayPal tiene márgenes operativos del 10, 12, no llega al 15, últimamente no estaba llegando ni al 20%, ¿no? Bueno, pues el mercado pagándola a precio de oro, la tienen muchos inversores famosos, es un paradigma de crecimiento online, seguridad, no sé cuánto y tal. Bueno, pues estaba hace nada como a 45, 50 veces flujo de caja, con crecimientos pobres, eternas promesas del manager, no, pues sí, vamos a acelerar crecimiento, y yo viendo pues que tú entras en cualquier plataforma de comercio online, sea Amazon, sea lo que sea, Inditex, Zara, lo que sea, tienes 40 opciones diferentes para pagar. Google Pay, Apple Pay, Shop Pay, Facebook Pay y PayPal hay una más. O sea, al final los pagos para e-commerce se está comoditizando. O sea, ¿qué más da escoger una vía u otra, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues presenta PayPal un crecimiento del 13% cuando debería estar creciendo. Vamos a ver, si Amazon, tú ves la tasa a la que está creciendo el comercio online de Amazon o incluso Zara, o sea, si la división online de Zara crece al 35% year on year y PayPal, que debería estar beneficiándose el máximo beneficiario del crecimiento del e-commerce, que post-COVID hay una inyección muy fuerte hacia e-commerce, creces al 13% en top line y unos márgenes súper pobres y el management diciendo no, pues el próximo trimestre. El mercado de repente dice no, esta empresa está teniendo un problema competitivo y esta empresa se está comoditizando su servicio y tiene el consumidor 40 alternativas diferentes antes que escoger PayPal. Bueno, pues solo ese día le metieron un 25% abajo a las acciones, vienen como de 300 y van por 120, 130 y a mí me parece, a lo mejor me equivoco y desde fuera pues se ven las cosas con facilidad y ojalá que alguno de los oyentes que tenga PayPal en cartera o que aunque no la tenga la conozca muy bien, me rebata mis argumentos y me diga no, pues estás equivocado porque PayPal es el futuro, porque esta es su ventaja competitiva, o un merchant, es decir, un comerciante que tenga PayPal, no, es que es muy difícil salirse, esta gente va a ir subiendo precios y tal. Pues me encantaría que me rebatáis mis tesis y me hagáis críticas constructivas, pero de verdad siempre me ha parecido que es una posición débil y que ni mucho menos debía pagarse a 45 o 50 veces flujo de caja cuando has tenido Visa y Mastercard en muchas ocasiones en los últimos años a 18 o 20 veces. O sea, para nada me parece que haya debido ser así, con lo cual me parece que reacción acertada por parte del mercado. Volviendo a otra de las compañías que sí que tenemos en cartera, que presentó también estos días, vamos a hablar ahora de Google, de Alphabet. Y bueno, sobre Alphabet, un poco como Microsoft, que como es un reloj, pues poco que comentar. La tesis en Google, aunque bueno, pues hay unas partes del crecimiento a futuro que me presentan algunas incógnitas porque los veo quizá con menos ambición que en otras épocas cuando hacían pues toda la parte de Google Labs, el campo de pruebas en el que probaban diferentes iniciativas y como que los veía muy ambiciosos invirtiendo al futuro, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Como que ahora llevo un tiempo viéndolos así un poquito más parados y bueno, pues están exprimiendo YouTube hasta un punto que se está haciendo hasta nociva la experiencia de la cantidad de anuncios que están metiendo para fomentar que la gente se suscriba a YouTube Premium. No sé cuánta gente se está suscribiendo a YouTube Premium, pero vamos, la plaga de anuncios ya es bestial. Habían apretado el buscador, ahora apretan YouTube. Yo supongo que a continuación apretarán la naranja de Google Maps y luego pues no sé si les quedará Waymo o qué les quedará, pero veo que no sé cuál va a ser el siguiente conejo de la chistera que se van a sacar. No los veo como invirtiendo a 10 o 15 años vista, sino un poco exprimiendo las naranjas para el siguiente y el otro más, ¿no?
Dicho esto, ¿por qué sigo en el accionario de Google? Y bueno, pues con magníficos resultados también comparables a los de Microsoft solo el año pasado. O sea, es increíble pensar que una compañía como Google siga barata después de hacernos más 70 el año pasado, un 70% arriba, y ahora se acaban de volver a disparar con estos resultados, ¿no? Y sigue muy barata, es decir, el negocio ha crecido tanto más que lo que han subido las acciones. Bueno, pues ¿por qué la sigo teniendo en cartera? Bueno, pues por el simple hecho, y ahora os comentaré de estos resultados en concretos, por el simple hecho de que tiene Google el mejor activo del mundo, el mejor activo en el que puedes invertir en un negocio cotizado, que es el buscador. Google Search, el buscador de Google, es, podríamos decir, haced la prueba si queréis, a cambiar en el buscador predeterminado de Chrome o de Microsoft Edge o el que tengáis y poner, si queréis, el buscador de Yahoo o el de Bing, y haced cualquier búsqueda y estar durante unos días intentándolo para poder comprobar por vosotros mismos la potencia del algoritmo de búsqueda de Google y por qué es un monopolio absoluto y va a seguir siendo un monopolio absoluto, ¿no? Y claro, bueno, pues cuando tienes un monopolio absoluto que te permite seguir costes y que existe un viento de cola tan importante en todos los negocios que pasan de físico a online, que se quitan muchos costes físicos, todos esos gastos que no van a tener, pueden canalizarlos hacia posicionarse online. Y todos los posicionamientos SEOs, las agencias de marketing, el posicionamiento online, las palabras clave, la búsqueda de algoritmos, todos empresas, sectores completos de la economía digital, del marketing, etcétera, están solo centrados en el algoritmo de Google para posicionar negocios, para pasarelas de pago, para posicionamiento de Google.com, de Google Shopping, etcétera, 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 para salir arriba de todo en las búsquedas y que te entre tráfico, el Google Analytics, etcétera, cantidad de personas formadas solo sobre estas herramientas de Google. Claro, cuando tienes un negocio así, pues lógicamente, aunque no saquen negocios de la chistera para los próximos años, que yo creo que algunos sacarán, tienes un negocio que tiene un viento de cola tan brutal en la transición a online, de físico a online, y además es un negocio que aún en estado de maduración podría tener un pricing power y recomprar acciones generando tanta caja como genera, solo con recompra de acciones y con pricing power, esas subidas de precio anuales, tendrías un negocio maravilloso del que será accionista durante muchos años. Pero además es que le quedan muchos años de crecimiento. Presenta unos resultados del 32% de crecimiento, o sea, una compañía que está a 22 veces flujo de caja de este año 2022, creciendo en top line a más del 30%, te presenta unos márgenes operativos del casi el 30%, cuando el año pasado a estas alturas estaba por el 27%, o sea, expandiendo márgenes, crecimiento en top line de más del 30%, y además dices, ¿no había cambiado Apple el tema de la privacidad y que ahora el tema de la publicidad online iba a estar penalizado? Y presentan un crecimiento en Google Search que es de todo el mix, porque Cloud todavía pesa muy poco, ¿no? Google Cloud Platform todavía pesa poco, con lo cual no es muy relevante en el mix total. Pero de Google Search, de las diferentes divisiones que tiene, Google Search, o sea, el buscador de Google, ha crecido, si tú miras cada división con respecto al crecimiento total que ha tenido la compañía, Google Search es el que está tirando el carro. O sea, YouTube ha crecido al 20 y pico %. Google Search ha crecido casi al 40, al 36%. Es decir, ¿cómo puede ser que una compañía que teóricamente ya está tan madura esté creciendo a esas tasas? Y te quedas preguntando un poco y, bueno, ves en la conference call y te dicen que es que la parte de comercio online, como en noviembre es el Black Friday y en diciembre son las Navidades, pues que la parte de comercio online que les ha volado y que ha habido una gran inyección en las ventas de Google en la parte de comercio online. Y te quedas un poco con el interrogante y dices, ¿pero cómo tanta inyección de comercio online? ¿Y qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con Snapchat? ¿Qué pasa con el tema de privacidad de Apple? Pues de esto hablaremos a continuación cuando hable de Facebook. Pero la foto general que os quiero dar es que uno de los grandes beneficiados de esta situación ha sido Alphabet, ha sido el buscador de Google, que ha obtenido una parte más importante de la tarta y se ha visto muy beneficiada por esta inyección fuerte de la parte de e-commerce o comercio online, de tiendas que quieren vender en el Black Friday, que quieren vender en Navidades, y que sus calles o su posicionamiento de enseñar su escaparate, pues durante este último trimestre ha sido Google. De hecho, bueno, pues otra de las compañías que cuando me vi un poco las estimaciones que había para el trimestre, el modelo que tenía yo, la generación de caja, la recompra de acciones, todo, lo meto en el modelo, leo todo un poco lo que presentan y digo, joder, me parece bastante bueno esto. Pues más 9, más 10% de las acciones. Luego al final terminó cayendo un poco la tecnología y creo que cerró más 7 o más 8. Pero vamos, trimestre espectacular de Google. Entonces, bueno, pues por hilarlo con otra compañía del sector de publicidad online, y veréis un poco por qué decía que Google ha sido el gran beneficiado, pues a continuación al día siguiente, que es ayer por la noche, esto ya os decía que hoy es jueves por la mañana cuando estoy grabando, ayer por la noche presenta Facebook. Meta Platforms, vamos a llamar. Meta Platforms es WhatsApp, Oculus, realidad virtual de Facebook, la propia Facebook, Instagram, etcétera, ¿no?
Bueno, pues Facebook presenta un crecimiento quizá un poquito ralentizado en el último trimestre del año, que suele ser el más fuerte de publicidad. No solo un crecimiento en ventas un poquito más bajo de lo que esperaba el mercado, sino unos márgenes bastante más bajos, y sobre todo da un guidance, pues una compañía que ha venido creciendo, pues el orden depende del momento, del 25, 30, 35%, 40%, ya no me voy a los años anteriores donde crecía mucho más, que de repente te dice que el próximo trimestre va a crecer en una horquilla del 3 al 11% en ventas, y que va a seguir invirtiendo muchísimo pues en toda la parte de Reality Labs, en el metaverso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por comentar la parte que me parece más positiva de los resultados de Facebook, o Meta Platforms, que le han cambiado el nombre para centrarse en esto del metaverso, pero durante un tiempo me va a seguir saliendo Facebook. Hay una parte positiva y, como comentaré ahora, pues hay bastantes negativas. Entonces voy primero a la positiva, que es bastante rápida. Ya habían dicho en el trimestre anterior que era la primera vez que iban a separar las divisiones para que se viese en el mercado, pues como Google separa Other Bets o otras apuestas que pierde dinero, y el mercado dice, pues si sacas esas apuestas que pierden dinero, entonces valoro a la compañía por el negocio core, que sí que genera muchos beneficios y tal. Entonces Facebook dice, joder, yo soy aquí el tonto de la clase que estoy presentando todo junto, mis ventas y mi margen operativo, cuando tengo una división que es Reality Labs, que es todo lo que es Oculus, realidad virtual, realidad aumentada, metaverso, etcétera, que están invirtiendo mucho, y es una división que pierde mucho dinero, y realmente parece como que mi negocio core gana menos dinero del que podría ganar. Vale, pues vamos a separarlo y decir, oye, mira, ¿cuánto es de publicidad o lo que le llaman Family of Apps, que es pues WhatsApp, Instagram, Facebook, etcétera? ¿Y cuánto dinero gano ahí? ¿Y cuánto es Reality Labs con las ventas que tengo y lo que pierdo ahí? Porque gasto mucho más de lo que realmente estoy ingresando, que estoy ingresando muy poco. Bueno, pues es el primer trimestre en el que hacen esa división, y realmente lo que gana el negocio core es una auténtica barbaridad. Es decir, en el trimestre que acaba de terminar, en diciembre, tienen una facturación de 32.6 billion, 32.600 millones, y con un beneficio operativo en esa división de 15.800, vamos a decir, pues 32, 16, o sea, 50%, o sea, un 49% de margen EBIT en su negocio tradicional, que esto es mucho más alto de lo que se esperaba hace unos años, que dijeron que iba a tender los márgenes al 35, 32%, están haciendo márgenes del 50%. Es decir, una verdadera barbaridad. ¿Qué pasa? Claro, pues que, como ahora veremos a continuación, Zuckerberg está viendo que su negocio tradicional pues no puede estar tranquilo con que vaya a perdurar para siempre, tiene que invertir en lo que cree que es el siguiente gran sector o vector de crecimiento para ellos, que es realidad virtual, metaverso, etcétera, etcétera. Pues en la división de realidad virtual tiene unos ingresos de 800 millones, que básicamente son las ventas de gafas que ha tenido en el trimestre, pues que a 300 euros, pues 900 millones de dólares de facturación, pues es que ha vendido unas 3 millones de Oculus Quest 2, la segunda versión de sus gafas de realidad virtual, y pues se gasta 4.000 millones en cada trimestre en toda la división del metaverso, con lo cual tiene unas pérdidas operativas de 3.300 millones. Entonces, claro, ya voy hacia un poco las partes negativas del trimestre de Facebook, ¿no? Trimestre de Meta Platforms, perdón. Pues claro, realmente has dicho hace nada que, oye, que me estoy gastando 10 billion al año en la parte de realidad virtual, 10.000 millones de dólares al año, serían unos 2.500 al Q, que eso era lo que se estaba gastando a mediados de este año. Pero es que donde se estaba gastando a mediados de este año, 2.500, presentas que este trimestre ya estás del orden de 3.300 millones al Q. 3.300 por 4 estaríamos hablando de que estás ya en 13.000 millones al año de gasto en Meta Platform. Eso es lo que hace que los márgenes del negocio operativo se estén deteriorando, porque te estás gastando cada vez más en un futurible que podrá generar beneficios o no. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Por qué es lo que tiene que hacer? Bien, como recordaréis, Facebook, Meta, cuando se llamaba Facebook, compró Instagram cuando salió. Instagram era una compañía que la compraron por $1 billion, por 1.000 millones de dólares, cuando era una aplicación para subir fotos viejunas. ¿Os acordaréis? Aquel filtro de Instagram tal. Bien, ellos compraron eso, compraron luego WhatsApp por 16.000 millones, etcétera. Son adquisiciones que pues ahora entran en probablemente, junto con la adquisición por parte de Google de YouTube, pues de las mejores adquisiciones que se han hecho en la historia para comprar el siguiente gran competidor que te podía hacer sombra. Bien, Facebook tiene un problema grande con TikTok, que parecía que TikTok iba a ser solo competencia para YouTube, etcétera, etcétera, y que a Instagram pues que no le iba a hacer mucha pupa. Una de las cosas, quizá la peor de las cosas que ha presentado Facebook en este trimestre, es que TikTok está haciendo mucha pupa. Mucha pupa. De hecho, de ahí, ahora veréis un poco la parte de privacidad de Apple, de ahí que estén diciendo que el tiempo para distribuir en entretenimiento, como bien dice Reed Hastings, el CEO de Netflix, pues claro, ¿quiénes son los competidores? Videojuegos, TikTok, YouTube.
claro, no hay tiempo para todo, no puedes estar todo el día con este tipo de cosas, ¿no? Pues claro, pues eso está restando tiempo también de Facebook Core, está restando tiempo de las stories de Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? TikTok es un formato muy digerible para una gran parte de la audiencia conectada a internet y con la cara enganchada al móvil todo el día, porque es un formato corto, muy fácilmente subible, muy fácilmente consumible, no tienes que leer, no tienes que escribir, engancha bastante el estar viendo vídeos tontos todo el rato. Entonces, pues como que para toda esa parte del público que estaba muy enganchado a las stories de Instagram, pues les está haciendo pupa. Obviamente, como decía antes con las adquisiciones de Microsoft que ensanchan tu moat y que te convierten en monopolio, obviamente a Facebook no le van a dejar comprar TikTok. Con lo cual tiene que internamente desarrollar su próxima gran vector de crecimiento. Bueno, pues sacan Reels. Reels es una especie de copia de TikTok. Como está todavía muy poco desarrollado la demanda de los vídeos de Reels y hay muy poco público ahí, pues los anunciantes de momento pagan bastante poco por Reels, con lo cual estás trasladando parte de tu audiencia de las stories de Instagram a Reels y es una aplicación que está mucho menos monetizada, con lo cual te cae la monetización, los márgenes los estás deteriorando porque estás invirtiendo en el metaverso a futuro y no te genera ingresos, estás diciendo que el crecimiento se te ralentiza porque tienes otros competidores. Creo que en la conference call mencionan 30 veces la palabra headwind, o sea, viento de cara, viento en contra, y dices que vas a crecer en vez de al 25, 30, 35, 40% que estabas creciendo, al 3, al 11%, y además dices que, claro, que la parte de IFDA, de Apple, de privacidad, que ahora como los que tendréis iPhone os preguntan, oye, ¿quieres que esta aplicación me deje rastrear datos para ofrecerte contenido publicitario más adaptado a tus necesidades? Bueno, pues hay un porcentaje de gente que le da así, creo que está en el 25% la gente que le está dando así. No me importa que me rastrees para que el contenido sea más específico para mis gustos, pero hay un 75% de usuarios de iPhone que además son los que tienen por lo general un poder adquisitivo más alto, que son por los usuarios por los que más pagaban los anunciantes, un 75% le está dando a que no quiere que le rastreen. Con lo cual, hay dos vertientes. Una es que el alcance de los anuncios de Facebook es menor y sobre todo hay una parte para las agencias de marketing y de publicidad online, etcétera, que tenían una herramienta muy medible de los resultados que ahora como que se quedan ciegos. Y al quedarse ciegos, pues entonces deciden, como no están teniendo una métrica tan clara de los resultados de sus campañas, deciden redistribuir su presupuesto entre otras aplicaciones. Bien, esto lo juntamos con lo que os estaba contando antes de Google, que dijo que en el trimestre le ha habido una inyección muy fuerte de e-commerce. Y vemos que resulta que a continuación presenta resultados Facebook, y no solo Facebook dice que ha tenido unos resultados bastante malos de e-commerce, sino que a continuación pues todas las Snapchat, Pinterest, Twitter, etcétera, etcétera, todas se desploman igual. Bien, parece bastante claro que el pensamiento que tenía el mercado de, oye, pues la nueva normativa de Apple va a perjudicar a todos por igual, con lo cual si la métrica es peor para todos, bueno, pues el punto de partida será otra vez igual para todos, con lo cual al final el posicionamiento competitivo de todos es igual. Parece que no es exactamente así, sino que el posicionamiento competitivo de Google como plataforma de anuncios ha mejorado y el posicionamiento competitivo de Facebook ha empeorado. Con lo cual, no es para todos lo mismo. Con lo cual, el mercado ahora está más preocupado con el negocio de Facebook que con el negocio de Google. Con lo cual, pues Google sube y Facebook baja. De hecho, con todas estas cosas que os he contado, que si TikTok, que si la ralentización en ventas, que si el problema de privacidad, que si la grandísima inversión en metaverso y márgenes a la baja, etcétera, etcétera, bueno, pues no sé ahora mismo cómo vienen en pre, pero ayer en Aftermarket estaban metiendo un 23-24% abajo a las acciones de Facebook. Claro, la reacción normal de la gente es decir, oye, joder, pues qué barato se está poniendo esto, ¿no? O sea, que joder, pues es que este negocio con las ventajas competitivas que tiene, un negocio con estos márgenes, con este crecimiento, etcétera, etcétera, te lo ponen a PER, no tengo el cálculo hecho ahora, esto estaba a 20 y pico veces, le meten un 20% abajo, pues es que igual se pone a 16 veces este año, sigue generando mucha caja, recomprando acciones. Bien, vuelvo a pensar como pasaba en el caso de PayPal, que el mercado acierta en este caso, es decir, una compañía que va a crecer mucho menos, que su modelo de negocio es mucho menos válido para los clientes y las agencias de marketing, que te está diciendo que un competidor tan pequeño le está haciendo pupa y que no puede comprarse ese competidor pequeño y que además está invirtiendo tanta cantidad de dinero en un negocio que no sabes lo que va a ser del futuro, el mercado acierta y mucho al pagártelo a un múltiplo bastante más bajo. Esa es mi visión, ¿vale? Ya decidiremos si hay que recortar la posición, si no, si pensamos mucho a largo plazo y nos queremos la visión de Zuckerberg o no, eso ya es cosa de cada uno, etcétera. Pero el mercado a corto plazo acierta asignando un múltiplo a un negocio que crece menos y que tiene un riesgo más alto. Pues me parece bien.
Después entra otra parte en juego, que es la parte de las recompras y el ponerse a recomprar muchísimas acciones, ¿no? Que como hablamos en el capítulo de renta variable, una de las partes para devolver rentabilidad a los accionistas es recomprar acciones. Bueno, a Facebook siempre se le ha dicho que con el modelo de negocio que tiene y la caja que genera, pues que recompraba pocas acciones. De hecho, cuando cayeron a finales de 2018, muchos se fueron a 120 y pico las acciones, recompraron poquísimo. Bueno, acaba de recomprar 20.000 millones de dólares solo en un trimestre, que es por 10 lo que había recomprado en el trimestre comparable de 2020. Bueno, hay que decir, oye, cuando no recompraba, porque no recompraba y ahora sí que recompran y... Vamos a ver, que sí, que es verdad que hay que aumentar el ritmo de recompras. Cuando estás diciendo que creces menos en top line, que tienes más inversión al futuro, que vas a crecer menos, justo ahí entonces te pones a recomprar muchas acciones. Es otra señal, le estás dando al mercado de que probablemente tu negocio esté maduro y tengas que devorarte para seguir generando valor para el accionista, para que haya menos acciones en circulación, los beneficios se repartan entre menos número de acciones. El ritmo de recompra de las acciones es muy superior al de las stock-based compensation, es decir, a las stock options que les pagan a los empleados o el pago de parte de los salarios que pagan vía acciones, con lo cual, si tú recompras mucho más que las acciones que emites, parece claro que el número de acciones se va a ir reduciendo y a buen ritmo en los próximos años. Claro, para que os pongáis un poco en perspectiva, pues 20 billion en un quarter, si nosotros quisiésemos pensar que ese es el ritmo que van a mantener, claro, pues 20 billion en un quarter es como si estuviesen recomprando a ritmos de 80 billion al año. 80 billion al año, teniendo en cuenta que la capitalización de la compañía pues hoy va a abrir en torno a 720 billion más o menos, pues estaría recomprándose más del 10% de la empresa al año. Es imposible mantener ese ritmo. De hecho, la empresa cierra ahora el cuarto trimestre del año con 48 billion en balance. Aunque generase otros 40 billion, le quedan 80. No puede mantener un ritmo de 20 billion al año. Entonces, ahí viene la segunda derivada. Si tú estás escribiendo un informe en el que vas a hablar 30 veces de headwinds, que vas a crecer mucho menos, que tienes problemas de privacidad que te están afectando, que vas a invertir mucho de cara al futuro en algo que no se sabe lo que va a ser, que tu posicionamiento competitivo frente a Google ha empeorado, etcétera, etcétera, ¿cómo haces a 300 y pico, que estaba la acción, 20 billion en compras, cuando sabes perfectamente que el trimestre siguiente la acción va a estar bastante más barata, como está, que viene a 250 en premercado, ¿no? Entonces, bien, has aumentado las recompras, estás incrementando la remuneración al accionista, pero joder, sé un poco oportunista, sé un poquito inteligente y espérate, guárdate ese dinero y júntalo todo para el trimestre que viene, que sabes que vas a tener una época peor en la cotización de la acción y que con el mismo dinero vas a poder recomprar muchas más acciones. Con lo cual, pues otro movimiento de capital allocation, pues que podríamos decir que sí, que ha mejorado frente a los últimos años, pero es que tampoco ha sido demasiado inteligente. Diréis, bueno, pues es que a lo mejor no quieren aprovecharse, a lo mejor 300 ya les parece barato y no saben cuál va a ser la reacción del mercado. Bueno, pues yo les pediría que pensasen un poquito más. Así que bueno, por mi parte, dicho esto, me parece que, en conclusión, reacción acertada al mercado y modelo de negocio de Facebook, políticas y capital allocation, decisiones del management, inversiones que está haciendo, etcétera, etcétera, como mínimo a someter a proceso de revisión y a vigilar muy de cerca próximamente todo lo que hacen. Bien, por último, por dar algún tipo de visión también ligeramente positiva sobre todo este tema de Meta Platforms, para que diga, oye, ¿y qué haces ahí, no? Si todo es negativo, ¿qué haces con una posición mayor o menor, pero todavía en el accionariado? Bueno, pues lógicamente no todo es negativo, por eso nosotros seguimos ahí, ¿no? Sigue siendo un negocio claramente dominante, sigue siendo un negocio muy ligero de activos en el que cada dólar adicional de ingresos se traslada muy bien a los márgenes, sigue siendo un negocio que la publicidad online pues tiene todos los mimbres para durante los próximos años ganarle cuota a los medios tradicionales. Con la transición de físico a online pues sigue siendo un negocio que se van a repartir entre 3, 4, 5 jugadores no más, y que antes había muchísimos más jugadores, con lo cual el tamaño de esa tarta aumenta y esa tarta se la van a repartir entre menos jugadores que antes, con lo cual la cuota de esos jugadores a lo largo de los próximos años no tiene otro camino que incrementarse. Sigue siendo un negocio en el que probablemente los rangos de edad de la población que más monetizables probablemente sean los que todavía tiene su nicho importante entre Insta y la plataforma clásica azul de Facebook, edades intermedias y avanzadas, y a lo mejor los que menos se monetizan o los que menos dinero disponible tienen para gastar son precisamente esos que están en TikTok, y previsiblemente los gustos de una persona de 11, 12, 13, 14 años pues no serán los mismos que cuando esa misma persona tenga 20, 25, 30
30 años y probablemente pues vayan cambiando de aplicación y probablemente pues pueda haber un jugador más como TikTok en edades más cortas y sin embargo pues Facebook pueda seguir teniendo su negocio importante. Y no hay que olvidar que siguen siendo dueños de WhatsApp, que es una herramienta brutal de comunicación todavía sin monetizar, pues lógicamente Insta sigue siendo una herramienta muy potente, siguen teniendo la posibilidad de monetizar a través de Google Shops, de compras directas a través de la plataforma y ellos se llevan un royalty de esa compra sin tener la parte mala de la venta de activos como almacenes, centros logísticos, envíos, etcétera, y llevándose simplemente royalties por el crecimiento de otros, que es uno de los mejores negocios que puede existir. WhatsApp para business, para negocios, tienen bastantes probabilidades de monetización en los próximos años. Zuckerberg es un empresario de 36, 37 años con muchísimos años por delante para seguir emprendiendo, un gran operador y que no olvidemos que es el que se ha sacado este negocio de la manga, el que compró Insta, el que está invirtiendo de cara al futuro, de decir, oye, un negocio maduro que está recomprándose a sí mismo, etcétera, aumentando las compras y bajando el nivel de crecimiento, ¿qué le pediríamos a un negocio así? Oye, invierte para el futuro, ¿no? Pues es precisamente eso que se le está criticando, es lo que él está haciendo. Es decir, aunque digamos, oye, pues esto puede salir mejor o peor, pero invierte para el futuro, pues está exactamente haciendo lo que haría un negocio en fase de maduración, que es devolviendo capital a los accionistas vía recompras e invirtiendo para el futuro en nuevas verticales de negocio que pueden tener potencial importante para los próximos años. Y es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, dicho toda la parte mala, considero también que hay que decir las partes importantes positivas de la tesis para seguir siendo accionistas de esta compañía. La siguiente compañía sobre la que quería hablaros es Spotify. Spotify, bueno, pues para el que no haya visto la tesis original que tenemos grabada por ahí en vídeo, que la podéis ver, Spotify Javier Acción, Spotify Value Investing FM en el evento de Madrid. Bueno, nosotros llevamos ya desde finales de 2018, principios de 2019 más o menos en la compañía, más o menos entramos al precio al que está ahora mismo, o sea que bueno, han sido años de ida y venida, se fue de 130, 140 a 400 y ahora pues vuelta atrás, ¿no? Spotify, una de las claves de la tesis es que el mercado piensa que es un negocio en el que como el 70% de los ingresos de la música van para las royalties que se llevan las etiquetas musicales, las labels, las Warner Music, Sony, Universal principalmente, son las tres más grandes. Pues después de pagar un 70% de tus ingresos a estas etiquetas musicales, pues pagas tus gastos generales, marketing y ventas, investigación y desarrollo, 10, pues te queda un 0% y tu margen EBIT, o sea, tu margen operativo es de cero, ¿no? Que no ganas dinero. Entonces, todas las compañías que están en break-even, o sea, en el punto justo de equilibrio en el que ganan cero o que estiman estar en break-even en estos próximos meses o años y que los flujos de beneficios importantes para los accionistas están bastante lejanos en el tiempo porque todavía tienen que escalar, pues con la subida de tipos de interés y toda la corrección que están teniendo las empresas de crecimiento, los flujos cuanto más cercanos estén, pues como explicábamos en los capítulos anteriores, cuanta más tasa de descuento le metas a esos flujos o mayor exigencia de rentabilidad les fijas a una inversión, pues un flujo que te lo pagarán en años futuros, pues vale mucho menos, ¿no? Pues Spotify la han mandado de 400 a 200 y pico estos días atrás. Entonces, las partes que mira la tesis aquí es cuántos suscriptores tienes, cuánto dinero ingresas por esos suscriptores premium, es decir, el ARPU o Average Revenue Per User, o es decir, cuál es la cuota promedio que les cobras a esos suscriptores premium, cuánto dinero por publicidad ingresas por los suscriptores no premium, es decir, los que no pagan, y en general, sobre todas esas ventas, cuánto gross margin o cuánto beneficio bruto obtienes después de pagar el coste de tu materia prima, que es la música y los podcasts, ¿no? Entonces, cualquier variación importante en el número de suscriptores, en el número de publicidad, en el ARPU que te pagan o en el gross margin, pues son las partes más relevantes para la tesis. En general, el mercado tiende a pensar que la subida del gross margin o el beneficio bruto antes de pagar sus costes generales de Spotify viene por una negociación futura con las etiquetas musicales en las que va a decir, oye, mira, como soy tan importante para ti y no paro de crecer, donde te pagaba el 70, ahora te voy a pagar el 60, con lo cual mi margin se va a duplicar porque voy a pasar del 10 al 20, pero eso no es así. Es decir, Spotify lleva diciendo durante mucho tiempo que la negociación con las etiquetas musicales simplemente se renueva cada año y que a futuro ya se verá, pero que de momento no hay nada que negociar ahí. Las etiquetas musicales, por su cotización en los mercados, el mercado ya les ha dado el beneficio de ser los líderes absolutos en esa negociación y que tienen un negocio maravilloso, que por solo tener un contrato firmado con los artistas son los dueños de esos derechos y son los que se llevan, tienen una máquina de imprimir dinero porque sin hacer nada más que promocionar conciertos, etcétera, solo por el renombre que tienen y los contratos que tienen van a hacer que ese artista funcione, con lo cual son los que se llevan la gran parte del beneficio y el artista se lleva poquísimo. Y Spotify, sin embargo, lo que dice es
es que eso no es exactamente así, que a las etiquetas se les puede seguir pagando lo mismo, un poquito menos, pero eso ya se verá, pero que hay muchas partes de su negocio que son monetizables, como es el two-side marketplace. O sea, por ejemplo, pues oye, mercado de dos caras. Por un lado, pues están la música que se la pongo a los usuarios que quieren escuchar música o podcast, pero por otro lado, al artista que quiere promocionar su música y que quiere salir más arriba en las tablas y que quiere que su disco triunfe, le voy a cobrar por promocionar esto porque tengo 400 millones de usuarios escuchando música en mi plataforma. Y simplemente en el algoritmo poner que esto salga en la lista recomendada, o que aquí salga un banner, o escucha este disco nuevo que presenta a tu artista favorito y que no te habías ni enterado de que lo había publicado, como están haciendo, pues eso es ingresos directos para ese artista y para esa etiqueta musical, con lo cual parte de esas royalties van a volver. Ya no entramos en todo el tema conciertos, música en directo, audio a la carta para unos usuarios exclusivos o tema de conciertos privados, merchandising, venta de entradas, bueno, una gran posibilidad de monetización a futuro que tiene una plataforma, la mejor plataforma dominante en el mercado, 40% de cuota y creciendo. Bueno, pues como todos ya sabéis un poco el producto que tiene Spotify, lo bien que funciona, lo bien que se sincroniza con todos los dispositivos. Es una empresa que está solo focus en un solo producto, no tiene 40 cosas como tiene Apple, 40 cosas como tiene Amazon, 40 cosas como tiene Google, y entonces eso pues hace que desarrollen específicamente el producto para ser el mejor en audio, lo que hablamos antes de Netflix, audio a demanda, la transición del audio en línea a audio a demanda, el crecimiento bestial de los podcasts, crecimiento bestial de la música a demanda en vez de tener que poner CDs o poner la radio, pues toda esa transición, un liderazgo en la integración vertical desde el contenido hasta el consumo, ¿no? Bueno, pues quizá yo cuando vi los resultados de Spotify, quizá podría decir que es de las compañías que al revés de lo que decía antes de Facebook, pues en este caso parecido a lo de Google o Microsoft, cuando vi la presentación que hicieron dije, joder, pues esto está muy bien. La verdad es que creo que el mercado, con lo penalizada que viene esta compañía, posiblemente la vaya a tratar bastante bien y vaya a haber un rebote fuerte, porque todo está bien. O sea, el crecimiento de usuarios es bueno, el ARPU, que el mercado podría tender a pensar que iba a seguir habiendo una deflación en cuotas, porque tienes cada vez más cuotas familiares, más cuotas estudiantiles, entras en países emergentes que te pagan €1 y cada vez tienes más usuarios esos que pagan €1 en vez de los desarrollados que pagamos €9, con lo cual pues tiende a caer el ARPU. Pues no, ya hace varios trimestres que dejó de caer, incluso está empezando a aumentar un poquito, porque esos mercados también van madurando, van subiendo precios poquito a poco en desarrollados, etcétera. Los usuarios entran a buen ritmo, etcétera, y quizá lo que podría ser es que el gross margin, o sea, ese margen que tú obtienes descontada lo que le pagas a las etiquetas musicales, pues diríamos, oye, pues si tienes una subida tan fuerte como acaba de tener en publicidad, porque le han subido los ingresos por publicidad un 40%, eso sorprendió muy positivamente, ¿no? Otro argumento que apuntala a la tesis de que las agencias de publicidad han distribuido su presupuesto hacia plataformas que no tienen un ROI tan difícilmente medible como está pasando en el caso de Facebook, que se ha impactado mucho la medición de ese ROI. Y oye, pues la radio, la nueva radio a demanda, como puede ser Spotify, en el que solo tienes la edad del usuario, el país en el que está, los gustos que tiene, si me gusta economía o deportes, etcétera, y voy ahí, hago un anuncio en ese podcast o entre canción y canción, y no se ha deteriorado la medición de ese ROI como sí que se ha deteriorado el de Facebook, pues eso beneficia a plataformas como Spotify o Google, que podrían ser quizá, tienen sus datos propios y no dependen tanto del rastreo de información externa, con lo cual pues al final tienen un ROI que no es que sea mejor que el de Facebook, sigue siendo muchísimo mejor el de Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, sino que no se ha deteriorado su medición frente a lo que había antes, con lo cual quizá cuando distribuyen su presupuesto de publicidad a las agencias, como que se sienten más seguros pisando en un sitio que ya conocen que no en un sitio en el que de repente es un poco más cuestionable el retorno, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando te aumenta un 40% los ingresos por publicidad y se tiende a pensar que la publicidad al final en los podcasts, como a una gran mayoría de los podcasters que no son los grandes éxitos de pues eso, Joe Rogan, etcétera, todos estos que tienen millones de escuchas, de los podcasts pequeñitos, como este, por ejemplo, el mío, a mí no me paga nadie, si a un usuario gratuito le ponen un anuncio entre podcast y podcast, no nos paga nada a los usuarios pequeñitos, con lo cual se tiende a pensar que un aumento tan fuerte de la publi, pues probablemente debería haber hecho, como ellos reparten los ingresos en función del porcentaje de horas de escucha que tengan entre los usuarios, a la canción más escuchada les dan un poquito más, a la segunda más escuchada un poquito menos, y hasta los últimos que no les dan nada. Con lo cual, podríamos pensar que con un aumento tan fuerte en la publicidad debería haber aumentado el gross margin, porque ese cambio en el mix de horas escuchadas que dice Spotify que le va a traducir a unos márgenes mejores, pues podría haberle expandido el gross margin. Ellos dicen que bueno, que la parte de publi ha tenido unos gastos más altos de lo esperado. Yo creo que ellos, por ejemplo, no sé si habéis
habéis visto últimamente que están haciendo un acuerdo para patrocinar, poner Spotify en la camiseta del Barça, e incluso ponerle nombre al estadio, Nou Camp Spotify, no sé qué. Esto pues serían 400 millones a lo largo de 4 años, pues eso son 100 millones que se gastaría Spotify cada año en un patrocinio que al final te sigue aumentando tu imagen de marca, sigue aumentando el nivel de usuarios que tienes porque te da un reconocimiento, y el reconocimiento que tiene el Barça a nivel mundial, en muchos países emergentes además, es muy importante, con lo cual la marca de Spotify puede seguir creciendo, pero como que te estás gastando bastante dinero y sigues posponiendo la generación de beneficios al futuro, con lo cual el mercado eso pues no le encanta. Y han tenido unos gastos extra en la parte de Publi, y posiblemente podríamos pensar también, que eso no lo dicen tan directamente, pues que a lo mejor entonces todo ese aumento de publicidad está entrando todavía en la música o en los podcasters más famosos, que son a los que sí que les tienen que pagar, y no tanto en los podcasters no tan conocidos, etcétera, etcétera, que lógicamente pues ahí es donde te entraría una parte importante de los ingresos que sí que se quedaría Spotify. Con lo cual, como que el mercado puede volver a ver que sí, aumenta mucho la Publi, sí, aumenta los usuarios, sí, aumenta el ARPU, todo bien, etcétera, pero al final sigue sin ganar dinero, que es lo que me importa a mí, ¿no? Con lo cual, pues otro trimestre más esperando, y tal y como está el mercado, que está muy tenso con las valoraciones de las empresas que generan EBIT cero, pues así es el castigo, ¿no? Yo esperaba que la compañía estuviese plana o ligeramente subiendo, y no sé si le están pegando un 15%, una cosa así, ¿no? Ya sobre la caída que ya llevaba. Lo importante aquí, así como decía en Facebook todas las partes negativas, es que todas las partes positivas de Spotify siguen evolucionando bien. El Two-Side Marketplace sigue evolucionando bien, el mercado de dos caras, toda la parte de podcast sigue evolucionando bien, el producto es cada vez mejor, el engagement, o sea, la fidelidad de los clientes sigue máximos, tienen poco churn o poca rotación de usuarios, siguen entrando usuarios nuevos, en emergentes está haciéndolo bien, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esta tesis simplemente requiere de esperar, el management está muy centrado. Aún hace poco Daniel Ek tenía warrants a 190 que le vencen en julio de este año, que para que les gane dinero con los 20 y pico dólares que le costaron cada uno, pues tendría que estar la acción a 210, 200 y pico, están a 160, con lo cual pues tiene bastantes alicientes para que en estos meses repunte, pero es que hace unos meses renovó otros warrants más para 3 o 4 años vista, que tienen 280, o sea, para que le gane dinero tiene que estar por encima de 300 la acción, ¿no? Entonces, pues vamos, que confía muchísimo en las posibilidades del negocio, y que al final es un manager fundador que confía mucho en el futuro y que penaliza siempre el corto plazo para ganar una oportunidad muy grande que observa en el futuro. Así que completamente tranquilo con la tesis de Spotify. Y bueno, para finalizar, la última empresa sobre la que quería hablaros, que creo que ya están siendo suficientes por hoy, y voy a intentar extenderme en esta última un poquito menos que en algunas otras que requerían de mucho más detalle, quería comentaros un poco los resultados de Align Technology, que como sabéis es una empresa que tenemos en cartera desde hace tiempo. Quien no la conoce puede revisar nuestra tesis en vídeo de invertir en Invisalign, que la tenéis publicada en nuestro canal de YouTube. Es una compañía en la que nosotros estamos desde mediados de 2019, cuando tuvo una caída fuerte por unos resultados que habían decepcionado al mercado y una patente que había perdido, etcétera. Empezamos a comprar las acciones como a 160, 170 dólares, y bueno, pues fueron a 700, aún después de la caída reciente, pues nos está componiendo el capital. Llevamos 2 años y medio más o menos en la compañía, y nos está haciendo una tasa compuesta del 55% anual desde que entramos. Y eso después de la corrección reciente, que ahora diré qué fue lo que la motivó, pero vamos, hace un par de meses, cuando estaba a 700, pues básicamente pues, nos estaba componiendo a más del 90% anual compuesto. O sea, habíamos como duplicado el capital cada año. En solo 2 años y medio, pues habíamos multiplicado el capital entre 5 y 6 veces, ¿no? Ahora con la corrección reciente, pues lo hemos multiplicado por entre 3 y 4 veces. Y creo que es razonable la corrección en un escenario de contracción de múltiplos generalizado. Pues las compañías que estaban a 30 veces te las han mandado a 18 a 20, las compañías que estaban a 40, 45 pues te las han mandado a 30, o sea, es normal, ¿no? Align, como que en la tesis estaba un poco que la competencia le iba, bueno, para quien no lo sepa, Invisalign, o sea, Align fabrica los alineadores transparentes que están sustituyendo los brackets. Os recomiendo que reviséis la tesis, está en vídeo, para que veáis un poco todo nuestro razonamiento cuando invertimos en la compañía. Y la tesis un poco del mercado era que la competencia le iba a comer el negocio, básicamente, que era un negocio fácilmente imitable. La nuestra era justo la contraria, que tenía unas ventajas competitivas enormes que iban a permitir proteger ese negocio y que iban a hacerlo crecer muchísimo. Y bueno, pues el mercado como que terminó comprando nuestra tesis y se fue a 50 veces flujo de caja, como que la competencia no le estaba haciendo ni cosquillas, ¿no? Ahora recientemente, bueno, pues entre que vino un poco de miedo con que a lo mejor el post-COVID, como la gente tenía mucha liquidez en el bolsillo y de repente todos salimos, nos sacamos la mascarilla y pues todo tratamientos estéticos, etcétera, pues como que se podía haber adelantado muchísima demanda, y que mucha parte de la demanda que iba a venir después, lo que os decía antes de Netflix, ¿no? Que mucha
mucha demanda se podía haber adelantado y que ahora a lo mejor pues venían unos cuantos trimestres un poco más flojos. Entre eso, Omicron, que podría haber cerrado algunas clínicas y podría haber menos tratamientos, pues una inflación bastante importante en materiales y fletes. No deja de ser una compañía que utiliza materiales plásticos para fabricar sus alineadores y que hace envíos internacionales de los alineadores, pues como que podía haber una compresión importante de márgenes y demás, y entre eso y que estaba 50 veces flujo de caja, pues la mandan de 700 a 400 y aquí paz y después gloria, como suelo decir siempre, sin que cambie nada en el negocio, pues de repente una compañía que te la valoraban a 700 te la ponen a 400 y santas pascuas, ¿no? Bien, nosotros tenemos una posición media, lógicamente después nosotros la compramos a lo que pensábamos que era 10-12 veces flujo de caja de los 2 años siguientes, efectivamente así era, ¿no? El billón de free cash flow que pensaba yo que podía generar la compañía cuando la compramos entre 12 y 14 billón, pues ya lo está haciendo ahora. Yo pensé que iba a tardar 4 o 5 años en hacerlo y resulta que tardó solo 2 o 3 años en hacerlo, y pues la habían mandado a 50 billón de market cap, pues ahora la vuelven a tirar hacia 30 y pico billón, ¿no? Que está como a 30 y pico veces ahora, que sigue siendo exigente, pero vamos, un modelo de negocio que lo merece. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ¿qué presenta? Digamos que aquí es un poco intermedio, hay unas partes buenas y unas partes malas. Hay una parte que quizá confirma un poco lo que se podía esperar y quizá por esa parte, pues a lo mejor, pues sí, un poquito los márgenes, pues podría haberle perjudicado un poquito, pero hay una parte bastante positiva que yo no esperaba que fuese tan buena, ¿no? Pues es una compañía que presenta efectivamente un crecimiento, pues venía creciendo en los trimestres anteriores, pues vamos a ver, del orden, claro, cuando cierran todas las clínicas en COVID, el negocio de esta compañía se desploma literalmente y tiene unos trimestres de caídas del 40% en ventas, y a continuación pues se ve que no solo la demanda que no había entrado, sino todo el crecimiento acumulado pendiente de atender, pues tiene trimestres con 60, 180, 40% de crecimiento. Bien, de hecho hubo un trimestre que publicaron a mediados del año pasado que publicaron solo un día, subieron un 40% las acciones, una cosa así, ¿no? Ahí fue cuando nosotros fuimos reduciendo la posición porque ya se iba fraguando nuestra tesis y se iba poniendo cada vez más exigente, entonces fuimos reduciendo poquito a poco. Ahora tenemos un 3,5% en la compañía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues una compañía que venía creciendo a esas tasas, pues de repente te presenta unas tasas de crecimiento del 23-24% y pues está muy bien, o sea, es decir, no es que sean las tasas que tenía tan bestias, pero está bastante bien. Secuencialmente no crece, secuencialmente es trimestre a trimestre, o sea, entre el tercero y el cuarto como que parece que se podría ralentizar, pero hay motivos para que eso suceda, y es que el cuarto trimestre estacionalmente es bastante malo porque esta compañía, como tiene muchos casos de adolescentes que le entran en verano cuando no hay colegios, pues en Navidad es como que es una época un poco más parada. Entonces, bueno, pues que en el cuarto trimestre hagan unas ventas similares o ligeramente superiores a las del tercero, pues está bastante bien. Y sobre todo, bueno, pues hay una parte de lo que serían los alineadores que es bastante flojita. Pues me estoy haciendo un 16% cuando en ventas aumenta un 23%, pues los alineadores un poquito más flojos, y ya dicen que es por Omicron, que hubo bastante ralentización en ese sentido, pero es que la parte de CAD/CAM, que son los alineadores, los itero y todo lo que cobran por el flujo de trabajo vía software entre las clínicas, los laboratorios dentales y las impresiones que les hacen a los clientes para mandar al laboratorio, etcétera, etcétera, les aumentan un 60%, 61% anualmente y un 21% secuencialmente, o sea, es un aumento bestial. Y además es que dicen que una parte muy importante de los dentistas ortodoncistas que están comprando el itero y que están entrando en el mundo CAD/CAM de imágenes, Imaging and Systems, como ellos le llaman, como que son nuevos, recién llegados a ese sistema, con lo cual es una entrada nueva de clientes que a través de todo su sistema de Imaging Systems, porque cobran por cada envío, pues, etcétera, etcétera, pues un mantenimiento mensual, pues tiene unos ingresos recurrentes que acaban de entrar en ese sistema, y con lo cual pues es un nuevo nicho de ventas recurrentes para los próximos años, ¿no? Dicho esto, efectivamente hay una compresión en márgenes, esta es una compañía que hacía 24-25%, y hay dos variables que eran las que yo esperaba que tuviese, ¿no? Que están haciendo una fábrica nueva en Polonia porque necesitan cada vez más centros de planificación y producción de alineadores. Esa fábrica, cuando la estás montando y todavía no la estás operando, pues tiene costes, y esos costes todavía no te están produciendo ingresos. Bueno, pues eso perjudica temporalmente a los márgenes. Ya están diciendo que a lo largo de 2022 va a empezar a funcionar esa fábrica, con lo cual eso solucionará una parte de los márgenes. Segundo problema, oye, pues es que utilizas plásticos y ya tienes que hacer envíos internacionales y la inflación es para todo el mundo y tú no habías subido todavía precios en 2021. Bien, no lo dicen en su nota de prensa, pero los dentistas ortodoncistas con los que hablo ya me han pasado la nota. Desde el 1 de enero de 2022, Invisalign hace una especie de subida de precios encubierta, que no es una subida de precios de, oye, te cobraba el alineador, el caso estándar de 40 alineadores a 2.250 y te lo subo a 2.500. No, lo que van a hacer es que por cada envío de clinchets, de impresiones, que estos son envíos de software que van al planificador del centro de Alcobendas o el centro de Rotterdam o el centro de Costa Rica y vuelve a la clínica, cada envío de trabajo, y por
supuesto, cada envío de un alineador físico adicional o de un retenedor vivera que se utilice para retener los dientes en su posición por los 4 tipos de envíos, sean software o sean envío físico, por el que antes no cobraban, ahora empiezan a cobrar desde el día 1 de enero del 2022. ¿Cuánto empiezan a cobrar? $15 por envío. ¿Cuánto esto es promedio por cada tratamiento, que antes costaba $2,000 y pico por el caso base y hasta 1.250 bajaba con todos los descuentos promedios Diamond, plata, oro, etcétera, etcétera, que pueden llegar a ser de hasta un 40%? Pues 1.250 más o menos es el precio de venta promedio, y hablamos de en torno a entre 60 y $90 por tratamiento entre todos los envíos que se pueden llegar a hacer. Pues $90 por tratamiento, un tratamiento de venta promedio $1.250, estamos hablando de una subida cercana al 10%, concretamente una subida del 7 y pico, 8% de subida de precios un poco encubierta, porque no subida de precios en sí, pero al final es algo por lo que antes no cobraban y que ahora empiezan a cobrar, con lo cual eso va a ir directo a margen. ¿Qué posibilidades hay de que esta subida de precios deteriore un poco la captación de clientes o que haya otros clientes que se vayan con la competencia? Pues la veo muy reducida, la verdad, porque primero, el reparto de la cadena de valor de Invisalign, teniendo en cuenta que el dentista ortodoncista vende el caso al final, dependiendo de la clínica y la zona geográfica, $4,000, $5,000, $6,000, y Align recibe de promedio $1.250, pues hombre, en la cadena de valor que le llega al cliente final y lo que hace Invisalign y lo que hace el ortodoncista, como que el reparto de esos márgenes como que todavía no está demasiado equilibrado. Y eso los agentes, que son el agente intermediario que es ortodoncista, dentista general, sabe perfectamente que esa cadena de valor está así repartida y puede vivir con $90 más. Puede vivir con $90 menos por tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que su opción sería irse a una marca de peor calidad, con peor posicionamiento, que no conoce sus capacidades técnicas, cuya curva de aprendizaje es muy prolongada y tardaría meses, lo que hablamos, otro switching coste de cambio para ponerme un tratamiento nuevo, tengo que aprenderme, hacerme la certificación, formarme, aprender a usar el software, etcétera, etcétera. Mi imagen de clínica pierde un poco de cara a los clientes finales porque no utilizo Invisalign, y a ver a qué precio me lo venden para que me compense un descuento de hasta el 40% que tengo porque hago más de 80 tratamientos al año. Tendría que empezar a acumular tratamientos con la competencia hasta llegar a tener un descuento similar si llego en algún momento. Con lo cual, pues entre la utilización de la fábrica de Polonia, normalización en los fletes y temas de materias primas y esta subida de precios encubierta, que importante, es por envío, no por tratamiento, con lo cual al ser por envío, incluso a los clientes que tengan el descuento Diamond, que les bajen el tratamiento a 1.250, les cuesta exactamente igual $15 por envío o $90 en total por todos los envíos de cada tratamiento, con lo cual es una subida de precios que no está sujeta a descuento Diamond, con lo cual realmente la subida de precios es para todos igual, no solo para los que tengan poco descuento va a ser de 90 y para los que tengan mucho descuento va a ser inferior, sino que va a ser $90 para todo el mundo, con lo cual es mejor que una subida de precios en el precio unitario del tratamiento que estaría sujeta a esa subida de precios a descuento, ¿no? Con lo cual me parece que está bien pensado, porque tienes dos vías para mejorar márgenes. Una vía es que sigan haciéndote los mismos envíos o peticiones y entonces cobres esos $90, y otra vía es que diga el dentista, no, es que quiero ese margen para mí, no quiero gastarme esos $90. Bueno, pues te hago menos envíos, te doy menos trabajo, Invisalign, resuelvo yo más cosas internamente en la clínica, con lo cual te doy menos trabajo, aumenta mi eficiencia por cada planificador de casos, al final es un margen que también me entra, aunque no lo facture, me reduce costes porque me hacen menos envíos. Con lo cual, entre todas estas variables, efectivamente, y esto es lo sorprendente, no solo dicen que le van a volver a aumentar los márgenes del 21% que acaban de hacer hasta el 24%, y ya les preguntan, oye, ¿cómo decís que vais a volver a escalar los gastos? Pues porque vamos a aumentar la utilización de la fábrica de Polonia, no dicen claramente vamos a subir precios, etcétera, etcétera, pero es que además vuelven a decir, y esto me hace sospechar que este aumento de ventas que han tenido este trimestre efectivamente ha estado bastante afectado por Omicron, que vuelven a reiterar su guía de que ingresos van a aumentar las ventas otra vez en su guía de entre el 20 y el 30%. Esto implicaría que como mínimo van a hacer el 20, 22, 23 que están haciendo ahora mismo, con lo cual sobre una base cada vez mayor implicaría que el negocio no está viendo ningún problema de demanda, que los márgenes van a volver a aumentar, que sigue teniendo una ventaja competitiva muy, muy, muy relevante. Y claro, un negocio con estas escalas, esta conversión en caja y ya mucha caja acumulada en el balance, pues o hacen otra adquisición como cuando compraron Exocad, que fue una compra maravillosa, o bien empiezan a repartir a los accionistas. Bueno, pues ya dicen
vamos a comprar 75 millones en acciones este trimestre, etcétera, etcétera, pues lo que hablamos, buybacks o devolvernos retorno a los accionistas, con lo cual en nuestro modelo podríamos estimar que incluso las acciones los próximos años se va a reducir el número de acciones en circulación. Con lo cual, otra de las compañías en las que pues puede ser que se haya ralentizado un poquito las ventas y el tema de los márgenes pues un poquito porque ya esperábamos así que fuesen un poquito más flojos, pero resulta que te dicen que van a seguir aumentando las ventas mucho, que van a seguir aumentando los márgenes y que sigue todo muy bien. Con lo cual, al final, una de cal, una de arena, como lo que importa es el futuro, sigo siendo bastante positivo con esta compañía, a pesar de que está a un precio exigente. Así que nada, esto sería todo, estas serían todas las compañías sobre las que os quería hablar hoy, así que os espero vuestras preguntas sobre cualquiera de estas compañías y sobre todo pues que os cito para la segunda parte de los resultados empresariales cuando vayan presentando el resto de compañías del portfolio o del radar, y sin más me despido hasta el próximo episodio. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy o te gustaría que comentásemos algún producto financiero o alguna compañía en concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a algún conocido o amigo, no dudes en compartírselo. Así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo. Por supuesto, también sería de ayuda que si te ha gustado nos dieras 5 estrellas en Apple Podcast, el me gusta en iVoox, like en YouTube o el corazón en Spotify, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea más útil para más gente. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.